Muy bien, hoy vamos a tener una breve clase porque la clase de la semana pasada no la pudimos terminar. Nos quedamos ahí casi a punto de terminarla, así que hoy la vamos a concluir y vamos a aplicar un par de principios prácticos de esta clase, cosas que se aplican a la vida diaria para nosotros. Estábamos hablando la semana pasada acerca de una corriente religiosa muy poderosa y muy grande que anda por el mundo muy disimuladamente y que se llama la Nueva Era. La nueva religión del mundo que, como dijimos la semana pasada, y si vemos en el primer slide, si nos ponen el primer slide, vamos a hacer un repaso así bien rápido. La Nueva Era no es tan nueva, es un asunto bastante antiguo. No es nueva, es básicamente la idea de que debemos de aplicar tolerancia, aceptar a todo el mundo tal y como es, y que debemos de explorar la diversidad en nuestra experiencia religiosa. Esa es la nueva era, una invitación a tolerar todo y a diversificarnos. Uno de los asuntos básicos que la nueva era empuja, enseña, es, slide número 2, que Jesús no es el único Cristo, sino que el Espíritu de Cristo ha andado encarnándose en diferentes individuos y que Jesús fue uno de esos individuos en los que el Espíritu de Cristo se encarnó. Y entonces la nueva era dice que Jesús es un Cristo. No es el Cristo, sino que es un Cristo. Otra enseñanza, otra manera como podemos detectar las enseñanzas de la nueva era, es que nos enseña que Dios es una fuerza. ¿Qué pasó acá? Dios es una fuerza, Dios es una energía, y presenta a Dios como algo impersonal. La Biblia nos enseña que Dios es una persona. La Biblia muestra a Dios como una persona, no como una energía inerte. Es una persona y nosotros debemos de verlo de esta manera, porque la relación que Dios busca con los seres humanos es una relación personal, no una relación con una fuerza. Decíamos entonces que nosotros observamos esta influencia a menudo en las películas de ciencia ficción, como La Guerra de las Galaxias. Y entonces aquí vale la pena aclarar, voy a compartir algunas de las inquietudes que han surgido después de la clase de la semana pasada. Vale la pena aclarar que nosotros no estamos en contra de que usted vaya a ver La Guerra de las Galaxias, o que vea en su casa Viaje a las Estrellas, Star Trek. A mí me gustan estas películas, nos muestran cosas que nuestra imaginación puede ir y ver, cosas que no son realidad, pero que podemos verla en la imaginación. Pero a menudo en esas películas usted puede observar esa corriente de la nueva era, las expresiones de la gente ahí cuando hablan de la fuerza, que la fuerza vaya conmigo, la fuerza no estaba conmigo, que la fuerza vaya contigo. Esa es la manera como el mundo en general y la nueva era está mostrando a Dios. Dios es una fuerza. Y el hombre, dice la nueva era, la nueva era nos enseña que el ser humano ya está ejerciendo sus poderes divinos, porque después de todo, todos nosotros podemos hacer nuestro Dios, nosotros somos Dios en realidad. Lo que pasa es, dice la nueva era, no lo hemos descubierto. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, uno de los elementos esenciales que la nueva era incentiva al ser humano a practicar es el conocimiento. Dice, nosotros ya estamos practicando nuestra divinidad. Lo que pasa es que ni nos hemos dado cuenta, no lo sabemos por falta de conocimiento. Así que el conocimiento es muy importante. ¿Y cómo se obtiene ese conocimiento? Pues contactando a los seres de otro mundo, el conocimiento.
Y por eso es que los practicantes de la nueva era impulsan mucho, animan mucho a la gente a practicar el ocultismo. Y hablamos de todas las maneras como la gente a veces va a buscar el mensaje de alguien que está en el más allá, el conocimiento del más allá. La meditación para llegar allá, a donde otros no pueden llegar y poder tener pues un conocimiento de algo que los demás no tienen. La nueva era no muestra esto, y esto es muy peligroso porque allí es donde la gente empieza a explorar esas religiones místicas, esas religiones orientales que a menudo pretenden llevar a la persona al más allá, sacarlo de su cuerpo, llevarlo allá para que pueda ver las cosas que Dios le quiere mostrar. Nosotros sabemos que todo lo que Dios nos quiere mostrar está en la Biblia, la palabra de Dios. ¿Okay? Las religiones antiguas y su adoración de la madre tierra es algo muy común en la nueva era. Hablábamos de las religiones de Babilonia, las religiones de Egipto, y que en el día de hoy se está promoviendo la idea de que nosotros debemos de regresar a esas raíces en donde la gente estaba mirando a la tierra que nos vio nacer, la tierra de donde venimos y a la cual vamos. Hablaba yo de uno de los personajes muy famosos en este país, que es el ex vicepresidente Al Gore. Uno de los movimientos que él impulsa es el proteger la tierra, el calentamiento global, la contaminación del ambiente, y todo eso es muy bueno. Y alguien me preguntó si entonces nosotros no debemos de apoyar tales movimientos, y la respuesta es: nosotros sí debemos de apoyar cualquier movimiento que protege nuestro ambiente, que protege nuestra tierra. ¿Qué sucede con la reunión que hubo esta semana de líderes mundiales que se reunieron para poner un plan para evitar la contaminación que hay en el mundo? Todo eso es muy bueno. Así que no malinterpreten, no malentiendan, no crea que aquí estamos nosotros diciendo que esos son movimientos ilegítimos. No, eso es correcto. El problema está cuando un individuo utiliza estas medidas para impulsar sus propias creencias filosóficas o religiosas y decir que debemos de adorar a la madre tierra, que es exactamente lo que hace el señor Al Gore, ¿no? Él promueve un movimiento muy bueno, pero detrás de ello él está invitando a la gente a regresar a las raíces de las religiones antiguas que adoraban a la madre tierra, y dice él que nosotros debemos de tener una diosa en la madre tierra. He ahí el problema, ¿ok? Nosotros no podemos estar adorando a la tierra. Y la nueva era, este es uno de los asuntos que impulsa. El llevar a los seres humanos a través de cierto cuidado del ambiente, a llevarnos a ver a la tierra como nuestra madre. Y ese es el lenguaje que ellos utilizan, la madre tierra. Una diosa a la que debemos de adorar, debemos de cuidarla porque es nuestra diosa. Después de todo, Dios no está allá en el infinito. La diosa que nos creó a nosotros es la tierra, dicen ellos. De ahí nosotros salimos y para ahí vamos a ir otra vez. Con eso es con lo que tenemos que tener cuidado, ¿ok? Nosotros no podemos ponernos en un plano de adorar ni a la tierra, ni a los astros, ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas. Nosotros solamente podemos adorar al único Dios verdadero, al Rey de Reyes. ¿Okay? Entonces en eso estemos claros. Yo personalmente soy un proponente de que nosotros los creyentes, los cristianos, hagamos todo lo que podemos para proteger esta tierra. Todo lo que podamos para cuidarla. Dios nos puso como mayordomos de esta tierra y debemos de cuidarla. Y cualquier medida y cualquier movimiento que se lleva a cabo para cuidar el medio ambiente en el que vivimos, donde nuestros hijos van a vivir, debemos de apoyarlo y debemos de poner nuestro grano de arena. Pero no caiga usted en la trampa de decir que está haciendo todo esto porque estamos cuidando la madre tierra, porque estamos cuidando a la diosa tierra,
porque entonces allí podemos o nosotros mismos caer en esa trampa o hacer que alguien más o hacer que nuestros hijos oyendo este lenguaje caigan en esa trampa y digan, oye, de verdad la tierra es nuestra diosa. Así que allí debemos de tener mucho cuidado. El asunto donde nos quedamos la semana pasada, que era el último asunto que la nueva era, bueno, antes de eso decíamos que de acuerdo a la nueva era todas las religiones son buenas. Y se promueve, pues si vamos a hablar más adelante con mucho detalle de esto, todas las religiones son nuevas y debemos de unirnos en esas religiones. Y finalmente el pecado y el mal en realidad no existen. La teoría de la relatividad, todo es relativo, todo depende del lente con que tú lo veas. Y entonces, a través de estas ideas, la nueva era propone que en realidad el pecado y el mal no existen. Ese es el evangelio de la nueva era. Y dicen ellos que este evangelio tiene como objetivo la paz y la unidad. Y la nueva era le lanza ciertas pedradas a los evangélicos, le lanza pedradas al evangelio de Cristo, porque ellos dicen, nosotros no pretendemos establecer establecer, sí, a la madre contra su hija, ni al padre contra su hijo, sino que fomentamos el espíritu fraternal para que la raza humana sea considerada una gran hermandad. Esto lo toman literalmente de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien él mismo dijo, yo he venido a poner división, y él se refería al hecho de que cuando alguien cree la verdad, cuando alguien descubre la verdad que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, va a pensar diferente a otras personas. Va a tener principios diferentes que le van a llevar por una ruta diferente. Y aun si esas personas son sus mismos familiares, va a haber diferencias porque quizá estas otras personas no piensan igual. Y entonces ahora mi guía va a ser la Biblia y yo posiblemente voy a caminar en una dirección diferente. Esa es una realidad que el cristiano enfrenta cuando cree en Jesucristo. Su maestro, su líder es Jesucristo. Y por lo tanto va a caminar por donde la palabra de Dios le guía. Y a menudo esto pone ciertas diferencias aún entre los familiares. Esa es una realidad que el Señor Jesucristo advirtió. Pero entonces la nueva era dice, no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros promovemos unidad. Y para promover esa unidad, ellos dicen, pues en realidad en el mundo no hay pecado, sino que somos una gran hermandad. Y entonces abogamos, dice, por la educación y apelamos a lo mejor que hay en ti. ¿Cuál es su objetivo? Hacer de este mundo tan cómodo y agradable que Dios no será necesario. Ese es el objetivo de la nueva era. Que nos sintamos tan cómodos, no hay pecado, no hay mal, yo no necesito a Dios. Dios está aquí, ya yo lo tengo aquí, así que tranquilos. Que nos sintamos también que Dios no sea necesario y que entonces a pesar de esa necesidad que nosotros tenemos, no se sentirá la ausencia de Cristo en la vida de la gente. La gente está adormecida porque dice que no hay pecado. Algunos de la nueva era esperan la llegada de un gran líder. Esto fue anunciado en la palabra de Dios, dice. Un gran líder que surgirá para llevarnos a todos a la iluminación. Mientras que otros creen que todos seremos tan divinos que no necesitaremos ningún líder. O sea, todos seremos tan sabios, tendremos tanta divinidad dentro de nosotros que no vamos a necesitar a nadie que nos diga lo que hay que saber, porque siempre lo vamos a saber, lo que hay que hacer, porque siempre lo vamos a saber.
Esto es lo que la nueva era pretende. Y la semana pasada hablábamos del Evangelio Acuario. No lo voy a repetir porque es una historia muy larga, pero básicamente los proponentes de esta idea dicen ya estamos a punto de llegar, el signo de Piscis está a punto de expirar y vamos a entrar en el signo de Acuario, y entonces ahí se va a levantar un gran líder que nos va a llevar directamente a Dios. Aunque los profetas de Dios dieron señales explícitas de la primera venida de Cristo, ¿qué pasó con el mundo? El mundo no escuchó las señales que dieron los profetas. La mayoría de la gente ignoró lo que los profetas anunciaron. Y Dios, dice aquí un párrafo que escribí, que copié de otro autor, Dios ha dado muchas señales definidas que apuntan a la segunda venida de Cristo. Y una de estas señales, dice acá, son los falsos cristos y los falsos profetas. De manera que tenga cuidado usted con los falsos cristos y los falsos profetas. Hay una corriente que la nueva era propone y de la cual quiero hablar ya para terminar acá, que es el ecumenismo. Porque parte del ropaje que tiene la nueva era está disfrazado detrás de ese movimiento llamado ecumenismo, que pone a gente vestidas con diferentes trajes religiosos, con diferentes túnicas, con diferentes togas, con diferentes gorros, con diferentes barbas, y los pone juntos, abrazados, mostrando que el mundo debe de, todo el mundo, abrazar una religión universal. El ecumenismo más particularmente apunta hacia los cristianos. Y es cuando yo era niño, le pregunté, escuché a mi hermano mayor en una ocasión hablar acerca del ecumenismo. Y yo le pregunté a él, ¿qué es ecumenismo? Y él me dijo, ecumenismo es un movimiento que trata de unir a todas las iglesias cristianas en una sola religión. Y yo le dije a mi hermano, wow, qué idea tan fantástica, que todos sigamos la misma religión. Eso sería lo mejor, no habría más divisiones, no habría más discusiones. Y él me dijo, pues no es tan buena la idea. Pero yo seguí insistiendo, ¿por qué no puede? ¿Por qué no? O sea, en mi cabeza de niño, lo mejor que puede suceder en el mundo es que todos los evangélicos y católicos y carismáticos y todo, que todos sigan la misma religión. Y él me decía, no, porque aunque sigan la misma religión, cada uno va a tener puntos de vista diferentes y no van a poder caminar juntos. El ecumenismo, ¿cómo está definido? El diccionario de teología, escrito por Walter Elwell, dice: ecumenismo es un esfuerzo organizado por promover cooperación y unidad entre los cristianos. Y ciertamente, como un principio, es algo maravilloso promover cooperación y unidad entre los cristianos. Pero vamos a ver qué es en realidad esto. ¿Y por qué yo meto aquí el asunto del ecumenismo? Porque, vuelvo y repito, esto es uno de los movimientos que promueve la nueva era. Y le está lanzando la carnada a los cristianos, particularmente, a decir, debemos de aceptar a todo el mundo tal y como son, y debemos de caminar con ellos y unirnos, hacer una gran hermandad en todo el mundo. Que en principio suena muy bueno, pero que quizás no es tan bueno. Y quisiera que unos 5 o 10 minutos hablemos de este asunto. Porque es un asunto que puede venir y afectarnos a nosotros en carne propia, en nuestra vida diaria. La invitación que puede llegar para que nosotros, como creyentes, como cristianos, pues nos unamos a otros grupos y nos unamos poniendo por un lado nuestras diferencias
nuestras diferencias religiosas. ¿Qué de bueno o qué de malo puede tener esto? Yo podría ponerle como ejemplo. Supóngase usted que usted tiene un amigo que es católico y él le dice a un grupo de nuestra iglesia: vamos a ir el fin de semana a visitar a unos presos y vamos a llevarles pues un buen mensaje y vamos a ir a animarlos. Y me gustaría invitarte a ti porque nosotros sabemos que tú eres cristiano y que a ti tú también tienes esos mismos principios. Yo quisiera que tú vayas conmigo. Y usted diría, bueno, ellos en realidad van a ir únicamente a visitar. Quizá yo debiera de ir. ¿Cuál debe de ser? Desde el punto de vista práctico, ¿cuál debe de ser mi posición? ¿Por qué lanzo yo esta posibilidad? Porque nosotros estamos estudiando todas estas clases para aplicarlas a la vida diaria, no simplemente para conocer, sino para buscarle una aplicación. ¿Qué haría yo en ese caso? Bueno, en primer lugar, recuérdese que nosotros estamos llamados a siempre buscar la voluntad de Dios en todo lo que vamos a hacer. Y en un caso como ese, el instrumento que Dios ha puesto para ayudarle a usted a buscar la voluntad de Dios es su pastor. Y usted debe de consultar esto con su pastor y decirle: pastor, a mí me han propuesto esto, ¿qué usted cree que yo debe hacer? ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es su guianza? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este caso? Eso es número uno. Nosotros no podemos simplemente andar así cada cual por nuestra parte haciendo nuestras cosas, pero esta es una de muchas posibilidades de lo que nosotros podríamos encontrar quizá en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con nuestra familia. ¿Qué debo de hacer? ¿Es bueno o no es bueno? Pues en primer lugar, recuerde que siempre debemos de buscar la voluntad de Dios y siempre tener los ojos abiertos y darnos cuenta que detrás de todo puede haber algo, una trampa que el mismo diablo nos está poniendo, a pesar de que es algo muy bueno y muy digno de alabanza. La voluntad de Dios. Y debemos de siempre buscar el consejo del líder que Dios ha puesto para guiarnos. Número dos. La pregunta que siempre debemos de hacer cuando nosotros vamos a unirnos a un esfuerzo con alguien más es: ¿son de verdad cristianos o no son cristianos? ¿Por qué decimos esto? Porque hemos visto a través de estas clases que hemos estado estudiando, hemos estado viendo que a menudo los miembros de aquellas sectas también se llaman a sí mismos cristianos. Ellos dicen: somos cristianos, y ellos hablan de Cristo y dicen que Cristo es Señor. Cristo es el Señor y hablan en el nombre de Jesucristo. Pero quizá niegan en su propia vida la obra de Cristo. De manera que nosotros debemos de hacer ese examen. Otra persona con la que yo me voy a poner a trabajar en lo que yo pienso que es la causa de Cristo, ¿es un cristiano? ¿Por qué? Porque a la larga yo podría terminar trabajando con alguien que no es un hijo de Dios y por lo tanto terminaría yo trabajando con el enemigo. Permítame aclararle algo muy importante acá, ¿okay? El enemigo no es esa persona que está siguiendo otra religión, no es esa persona que está siguiendo otra secta. Ese no es el enemigo. El enemigo es el individuo que está engañándolos a ellos. El enemigo es Satanás. Y nosotros tenemos que en nuestra mente bien claro entender esto, ¿ok? Nosotros no podemos cerrarle la puerta a estas personas simplemente porque están siguiendo un evangelio falso. No podemos considerarlos a ellos nuestros enemigos. Ellos son seres humanos que necesitan el amor y el perdón de Cristo. Y quizá usted es el instrumento que Dios va a usar
para abrirle los ojos y mostrarles la palabra de Dios. De manera que no se equivoque. Todas estas clases que estamos enseñando no es para que usted empiece a ver a toda esa gente como enemigos. El enemigo es Satanás. ¿Okay? En eso tenemos que estar claros. Pero si usted empieza a unirse a los esfuerzos de otra gente que están siendo engañados por Satanás, usted podría terminar trabajando para el enemigo, que es Satanás. Así que el balance está ahí. Nosotros debemos de tener nuestro corazón y nuestra puerta siempre abiertos para ayudar a esas personas, a guiarles a encontrar la verdad. Ellos no son el enemigo, pero debemos de ser cuidadosos, porque los resultados de lo que hacemos podrían ser devastadores. Y la pregunta que debemos de hacer siempre es, cuando otra persona dice yo soy cristiano, es hacer dentro de mí la pregunta: ¿será de verdad un cristiano? La nueva era nos ha mostrado a nosotros que ellos, muchos de ellos, dicen que Jesucristo, que Jesús es un Cristo. Y eso parece muy bueno, pero el problema es que dicen es un Cristo. No es el Cristo, es un Cristo, es uno de muchos Cristos. Muchos de ellos hablan en el nombre de Cristo y hasta pueden decir que son cristianos, pero recuerde, es un movimiento que promueve, que nos invita a la tolerancia, a olvidarnos de esos asuntos, de ese lenguaje de que si es un Cristo, si es el Cristo, y nosotros no podemos hacer eso. La Biblia enseña claramente que Jesucristo es el único, Jesús es el único Salvador, y de eso estamos claros. Y esa pregunta debemos de hacerla cuando alguien viene con una mochila en la espalda, me dice yo soy un cristiano, yo creo en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y todo suena muy bonito, pero en su vida están negando la obra de Cristo. Dicen que Jesús es Señor y Salvador, pero rechazan la Biblia y rechazan lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, ellos hablan de Jesucristo. Pero ellos rechazan, cuando usted empieza a mostrarles en la Biblia la obra de Jesucristo, ellos la rechazan. Ellos dicen, bueno, eso no es en realidad lo que la Biblia dice acerca de Cristo. La obra salvadora de Cristo es clara en la Biblia y Él es el único Salvador. Y en medio de todo este asunto hay un movimiento que hay en el mundo que se llama el cristianismo liberal. Un cristianismo que está escuchando las voces de la nueva era, que dice tenemos que ser más tolerantes. Y este cristianismo liberal a veces nos invita nuevamente a que dejemos esas líneas divisorias que hay y que aceptemos a otros que se llaman cristianos y que todos los cristianos seamos uno solo. Y donde más nos afecta a nosotros esto es cuando nosotros tenemos nuestras relaciones con muchos que son nuestros familiares y con muchos que son nuestros amigos y que son nuestros compañeros de trabajo, y como hispanos, como latinos, pues tenemos muchos familiares y muchas amistades que son católicos y que ellos dicen nosotros somos cristianos, y entonces nosotros tenemos que mantener esa relación, entendiendo siempre que nuestro papel es predicarles a ellos, porque aunque ellos se llamen cristianos, el problema está en que niegan ciertas verdades de la Biblia, y esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos principios que nos guían a nosotros. Y ellos también tienen principios muy buenos. Yo le voy a poner un ejemplo, para uno de muchos ejemplos, ¿okay? Entre los evangélicos y los católicos, por ejemplo, ambos grupos creen en ciertas cosas comunes. ¿Cuáles son esas cosas comunes? Ambos grupos se llaman así cristianos. Ambos grupos son pro-life, están en contra del aborto.
Ambos grupos promueven principios familiares, la familia como la ha definido la Biblia. Ambos grupos promueven la compasión hacia los pobres, hacia los desalentados. Y todas estas cosas son comunes y son muy buenas. Y son cosas que tenemos en común. Pero hay ciertas diferencias. Y nosotros debemos de siempre mantener bien claro, y de esto, si usted no lo ha estudiado, estúdielo, porque es muy claro que entendamos que hay ciertos asuntos básicos que determinan quién es un cristiano verdadero, quién es un hijo de Dios. Número uno, la autoridad de la Biblia. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Aquí yo lo voy a poner a ustedes a ejercitar también. La última vez cuando Raymond hizo esto, salió un poco decepcionado porque estaban como muy lentos, así que hoy van a ser más rápidos. Yo lo voy a poner a buscar en la Biblia. A ver, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? Ok, toda escritura es inspirada por Dios, ok. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, nosotros tenemos que afirmar la autoridad de la Biblia. Y aquí yo voy a decir bien claro, hay muchos que se llaman cristianos, pero no aceptan la autoridad de la Biblia. Sino que la Biblia es a veces como un libro anticuado y hay otras voces más importantes en el día de hoy que también nos dicen la voluntad de Dios. Ese es el cristianismo liberal. Nosotros debemos estar bien claros, la autoridad de la Biblia. Número 2, Jesús es no un salvador, Jesús es el único Salvador. Juan 14:6. Ese debe sabérselo de memoria, ¿no? Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Allí usted tiene que estar claro cuando usted está parado junto a una persona que le dice vamos a abrazarnos y a trabajar juntos porque los dos somos cristianos. Usted tiene que preguntarse ¿dónde está la autoridad de la Biblia? ¿Quién es Jesús en realidad? ¿Es Jesús un salvador o es Jesús el salvador? Número 3, la salvación por gracia y no por obras. Romanos 3:24. Y alguien más puede leer Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y alguien más lee después Efesios 2, versos 8 y 9, que también. Ok. Porque por las obras de la ley, nadie. Y Efesios 2. Ok. Está bien claro, ¿no? Entonces esos tres asuntos básicos nosotros tenemos que tenerlos bien claros. Y si usted puede, léase esos versículos. Hay un versículo más que es 1 de Timoteo 2:5, que también nos habla acerca de Jesucristo como el único Salvador. 1 de Timoteo 2:5. Ok. Ahí está hablando de Jesucristo como Dios y como mediador. ¿Okay? Estos tres asuntos son básicos y cuando nosotros, si ustedes repasan ahora lo que hemos estado hablando,
acerca de la nueva era, y esto usted puede aplicarlo también acerca de todas las demás sectas de las cuales hemos estado hablando. En eso usted tiene que estar claro, tiene que estar clara para no ser movido a diestra ni a siniestra. ¿Okay? Nosotros tenemos que estar claros en la autoridad de la Biblia. Y si usted toma estos versículos y empieza a ponerlos como un espejo en muchas personas que se llaman cristianos, y que le dicen, somos cristianos, vamos a abrazarnos y trabajar juntos. Usted tiene que tomar este espejito y ponerlo ahí y analizar cuál es la autoridad de la Biblia para esta persona. ¿Acepta la Biblia como única autoridad o está aceptando también otro libro que otro escribió? ¿Acepta la Biblia como única autoridad o también está aceptando lo que dice cierto individuo o ciertos individuos que son considerados también divinos? Eso es muy importante, ¿ok? El señorío de Jesucristo, el único Salvador. No basta, hoy en día no basta con decir el Salvador, es el único Salvador. Porque muchos de estos supuestos cristianos están diciendo vamos a aceptar la diversidad, vamos a tolerarnos y pues yo voy a traer a Jesucristo a la mesa y tú traes todo lo demás que tú tengas y lo vamos a poner junto ahí en la mesa y tú por tu lado y yo por el mío y juntos, abrazados, todo es paz y armonía y todo es, como dice la nueva era, una gran hermandad. En esto, y por eso les doy esos versículos, porque la Biblia es clara y enfática. Jesucristo es el único camino. Y el asunto de que la salvación no es por los méritos, no es por las obras, no es por lo que yo pueda o podría o no puedo. Es simplemente por lo que Cristo ya hizo en la cruz por mí. Y la salvación es un regalo, es un regalo que Dios me da y simplemente me dice, extiende la mano y acéptalo. Eso es la salvación. Si esta persona cree otra cosa, está practicando un cristianismo liberal. Donde le dice, bueno, sí, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, pero además de esto, y por ahí empieza la lista. No, Jesucristo pagó por mis pecados y no hay nada que yo pueda hacer para agregarle un centímetro a todo eso que Jesucristo ya hizo. Y la pregunta final, y con esto vamos a terminar la clase, es, ¿cuál es el propósito de este movimiento en el que yo podría caer en la tentación de participar? ¿Es un propósito político? ¿Es un propósito social, que quizás sean muy buenos? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es tan importante esto en el día de hoy? Porque usted ha estado viendo en las últimas semanas que hay muchas personas que están siendo engañadas. Y yo espero que usted haya podido percibir un mensaje que hemos estado tratando de enviar en estas últimas dos clases. Y vuelvo a repetírselo por la importancia. Y es que cuando usted está conversando con otra persona que está hablando de Dios y que está hablando de Jesús, no asuma que esa persona está pensando lo mismo que usted está pensando cuando habla de Dios. Porque posiblemente esa persona está pensando en una fuerza magnética cuando habla de Dios. Y usted debe de abrir su mente y entender, bueno, sí, este está hablando de Dios, pero él no ha descubierto quién es Dios. Porque él está hablando de Dios y quizá está pensando en algún individuo, en algún líder, o en algún ídolo. Ajá. Exacto. Una fuerza, una luz. Y es porque el movimiento Nueva Era está invitando aún a los cristianos, o a los que se llaman cristianos, a ver a Dios de esa manera. Dios en realidad no es una persona, sino que es una fuerza, es una energía. No se sorprenda que hay muchas personas que están sentadas con usted hablando de Jesús y usted dice, wow, este también cree en Jesús y este está hablando en el Espíritu y está pensando que el Espíritu de Cristo es simplemente un espíritu que anda brincando de un individuo al otro, al otro, al otro y que se anda reencarnando y resulta que esta es una persona que cree en la reencarnación y está hablando de Jesús y usted dice, este es cristiano, este es mi hermano.
Decimos esto y vuelvo y lo repito, no para que usted vea a esa persona como un enemigo. El enemigo es Satanás. Esa persona no es enemigo. Esa persona es una persona a la que usted puede ayudarle. Pero para que esté percatado del engaño en el que mucha gente ha caído y que, como decíamos en la semana pasada, en la clase de la semana pasada, Satanás no está promoviendo el ateísmo. Satanás está promoviendo la religión. No para que la gente no crea en Dios, sino para que la gente crea en un Dios falso. Y Satanás está promoviendo la religión. Así que debemos de ser muy cuidadosos y entender estos principios básicos que nos pueden ayudar en cualquier momento. La autoridad de la Biblia. Jesucristo es el único Salvador. La salvación es por gracia y no por obras. Y estos son asuntos que cada uno de ellos, usted podría gastarse un estudio bíblico entero nada más hablando de ellos, pero son importantes, porque esos son los que nos van a mantener firmes y no nos vamos a mover ni a diestra ni a siniestra. Mateo 28 dice que nosotros estamos llamados a ir al mundo a predicar el evangelio, ¿ok? A predicar el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es nuestro papel y por eso estamos estudiando estas clases, para que usted pueda estar mejor preparado, mejor preparada para predicar el evangelio. No para que ahora diga, no, tú eres... No, es para que usted pueda entender mejor qué está pasando por esa cabecita de esa persona cuando están hablando de religión y están hablando de Cristo, y puede decir, mira, esto es lo que dice la Biblia y yo quiero invitarte a creer lo que dice la Biblia.